Bienvenidos hermanos una vez más a este lugar de High Desert, a la iglesia de High Desert. Les damos una cordial bienvenida a todos. Siéntanse cómodos ahí en su casa para escuchar la palabra del Señor. En esta ocasión estamos muy contentos porque Dios ha hecho milagros a través de estos medios que tienen un alcance a todo el mundo, diferentes países, diferentes hogares. Puede llegar el mensaje y un mensaje de esperanza. El Señor quiere que todo el mundo conozca el Evangelio, y ese es el propósito de cada uno de nosotros, es predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua, y entonces vendrá el fin. Ese es el propósito del Señor, que todos conozcan su palabra para que pueda cumplirse el propósito en este mundo. Gracias, hermanos, les damos por todos los comentarios que ustedes hacen ahí durante el tema que se predica en este lugar cada sábado. Estamos aquí fielmente, felices porque el Señor nos ayuda y nos trae hasta este lugar y nos protege de enfermedades, y podemos cada día y cada sábado, es un desafío para poder presentar la palabra del Señor. Pero acordémonos, hermanos, que también hay otra parte, la oposición a que no se predique el Evangelio. Así es que, pero gracias al Señor, hermanos, seguimos adelante y seguimos predicando su palabra en esta hora. Así es que, bienvenidos a todos, hermanos. Vamos a inclinar el rostro para orar. El tema de esta hora es: ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Usted lo puede interpretar y decir: ¿qué es lo que quiere de mi esposo? ¿Qué es lo que quiere de mi hijo? ¿Qué es lo que quiere del mundo entero? ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál fue el propósito de Dios de crearnos a nosotros? Así es que vamos a inclinar el rostro para orar, para empezar y abriendo la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Inclinen el rostro ahí para orar, cada uno en sus hogares. Vamos a inclinar el rostro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque cada sábado tú te haces presente, cada sábado haces el milagro de poder predicar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los que van a escuchar este tema o los que están escuchando este tema, que tú los bendigas, que ellos puedan sentir esa paz interior, esa paz y esa seguridad de que tú estás con ellos. Padre, también te damos una bendición por todos los enfermos que están enfermos, que tú los has sanado, y los que están luchando todavía con la enfermedad, que tú, Señor, les des esa paz interior. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo para que tu palabra sea predicada conforme tu voluntad, Señor. Padre, en esta hora te pedimos todo esto, no por mérito alguno, Señor, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, mis hermanos, el texto que escogimos para esta hora es Génesis 6, Génesis 6:5. Y dice así la palabra del Señor: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esa era la condición en ese entonces, hermanos. El siguiente tema, hermanos, es entender qué quiere Dios de mí,
¿Qué es lo que Dios está deseando que yo haga, que yo cambie mi vida? A ver, este tema nos enseñará, hermanos, a entender lo que Dios espera de nosotros y cuál fue el propósito de Dios al crearnos a nosotros, al darnos la vida. ¿Cuál fue el propósito? Así es que, hermanos, dice, porque el propósito de Dios de crearnos era para que nosotros pudiéramos glorificarlo, pudiéramos adorarlo, pudiéramos estar en continua adoración ante el Dios creador de nosotros mismos. Nosotros somos la joya de su creación, hermanos. Acordémonos que usted no es cualquier cosa, usted es la joya de su creación. Es la niña de su ojo del Señor Jesús. Ese es nuestro Dios, así nos considera a nosotros, hermanos, gente especial. Esa es la razón por la cual todavía usted está con vida, porque todavía hay cositas que arreglar y Dios quiere que nosotros las arreglemos para que nosotros un día podamos estar junto con Él, adorándole todo el tiempo, así como los hacen los ángeles, que adoran de día y de noche. Ese era el propósito de Dios. El punto de partida, hermanos, es reconocer que Dios me ama. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer, que el amor de Dios no cambia. El amor del ser humano puede cambiar, el amor de nosotros como seres humanos cambia, pero el amor de Dios no cambia. O sea que en otras palabras, lo primero que Dios quiere es mi propio bien. Él quiere que nosotros vivamos felices, que nosotros vivamos en armonía, que nosotros perdonemos a nuestros enemigos, que nosotros tengamos esa paz interior y que mi vida sea una vida saludable, una vida de ejemplo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él tiene preparado para nosotros la vida eterna, hermanos. Cuando nosotros cumplimos el requisito que Él está pidiendo que nosotros hagamos, entonces Dios nos va a dar la vida eterna. Ese es el propósito de Él. Pero en ocasiones, hermanos, es difícil estar en contra de la pasión carnal que nosotros tenemos, porque eso es difícil porque no queremos soltar las cosas, los hábitos que llevamos heredados desde nuestros abuelos, de nuestros antepasados, esos hábitos arraigados que no nos dejan caminar, que nos traen puro sufrimiento. No los queremos dejar porque nosotros estamos acostumbrados a esa vida. Y Dios quiere que nosotros seamos felices. Por eso es que no es tan fácil, hermanos, el tener ese cambio donde tú estás teniendo una vida desordenada y ahora quieres ordenar tu vida. Es difícil porque el enemigo no te va a soltar. El enemigo va a luchar y va a luchar hasta que un día puedas ser de él y puedas perderte. Pero hermanos, Dios está luchando para que tú y yo tengamos esa salvación y esa vida eterna. Así es que nosotros tenemos un Dios grande, poderoso, grande, y contra un enemigo chiquito, un diablo chiquito, porque ya fue vencido en la cruz del Calvario. Así es que, hermanos, pero si reconocemos que Dios es un Padre bueno, aquello que nos promete, Él nos lo va a cumplir. Cada vez que Él nos promete algo, Él nos lo cumple. Así es que vivir un poco aquí en la tierra, dice, como viviríamos, Él quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra como vamos a vivir junto con Él en el paraíso, así junto como sus hijos. Él quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra como si ya estuviéramos viviendo con Él.
Ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos felices, que nosotros tengamos esa paz interior. Así es que, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos? Esta meditación, hermanos, este tema nació pensando en la vida de Jesús, pensando en su vida, y se me hizo interesante lo que el Señor Jesús hizo por cada uno de nosotros cuando Él vino a esta tierra. Él viene, no deja a su trono, viene a esta tierra, nace como cualquiera de nosotros, de una mujer, se hace carne, se humaniza, y entonces comienza su propósito de Él, salvar a la humanidad. Pero no fue fácil para Él, porque sufrió golpes, sufrió humillaciones, sufrió frío, sufrió escarnios con la gente no lo quería, aunque Él lo que hacía, hermanos, era sanar a la gente, ayudar a la gente, pero el hacer lo bueno no le agradaba a la gente que estaba haciendo malo, estaba haciendo lo malo. Por eso es la razón, hermanos, que usted hoy en día usted recibe humillaciones, y usted recibe, ¿por qué? Porque la gente que no quiere dejar, o sea, le hacen la vida imposible. Pero Dios es el que está con nosotros. Así es que Cristo vino a esta tierra, hermanos. Cristo vino a esta tierra y murió por nosotros, y murió en una cruz, clavado en una cruz. El justo Jesús muriendo por un pecador, muriendo por ti, muriendo por mí. El justo que no cometió pecado y fue hecho pecado por ti y por mí. Así es que, hermanos, ¿qué sucedió con el ser humano? ¿Qué fue lo que pasó? Pero ¿qué fue lo que pasó con el hombre? ¿Cómo fue ese cambio? Porque Dios creó al hombre perfecto. Dios creó un paraíso para que ellos vivieran felices en ese paraíso, y que ellos le adoraran, y que ellos estuvieran con Él, y que ese era su objetivo de Dios, crearnos a nosotros, crear un ser humano para que le adorara. Y le hizo un paraíso, le hizo un hogar para que ellos vivieran felices. Pero ¿qué fue lo que pasó con el hombre? El versículo que leímos, la lectura bíblica, hermano, nos dice Génesis 6:5, y dice que el hombre, y si vio Jehová, imagínense que Jehová ve y dice: voy a echar un vistazo a la tierra, voy a ver qué están haciendo mis hijos. Y cuando él se acerca y ve a la tierra, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No había un corazón limpio en ese entonces. Dice que él se acerca y ve a la tierra, y dice que todo el ser humano, su corazón era de continuo al mal. Por el pecado, hermanos, original, el hombre se corrompió completamente. El pecado original, ¿cuál fue el pecado original? Dice: como iba a estar Dios, ¿cómo no iba a estar Dios airado, hermanos? Imagínense que Dios crea a un ser humano perfecto, y empiezan a pecar. Empieza esos hombres fuertes, esos hombres con toda la capacidad mental que tenían, porque muchos de los científicos y la gente que está estudiando dice que nosotros nacimos del mono, hermanos. Yo no les creo eso, y dice que en el tiempo, cuando vino la evolución, fue creciendo y el ser humano fue aumentando en conocimiento,
Pero yo creo lo contrario, hermanos, que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Hombres fuertes, hombres con una mente grandiosa, hombres que hicieron grandes cosas. Imagínense, hermanos, a Noé construyendo esa arca con esas dimensiones y usando toda la madera. ¿Qué capacidad mental tenían? Los egipcios construyendo esas torres, esas pirámides que hasta hoy en día no entienden cómo fueron puestas esas piedras, cada una bien colocadas, y ese peso que tenían. Todavía no se dan cuenta, hermanos, porque nosotros creemos que venimos del mono y venimos evolucionando y vamos teniendo la capacidad. No, es al revés, hermanos. Es al revés, donde los seres de la antigüedad, que Dios los creó perfectos, tenían una capacidad, una mente grandiosa, eran gigantes, hombres fuertes, que tenían una capacidad para hacer grandes cosas. Y entonces viene la evolución y venimos haciendo como el chango, hermanos, porque venimos perdiendo toda la capacidad, venimos ya más chaparritos y venimos degradándonos. Y nuestra mente ya no puede pensar, porque hoy en día la maldad sigue aumentando, sigue evolucionando. Hoy con toda la tecnología que tenemos, hermanos, la televisión lo capteriza ahí y está pasando un programa donde su mente la está matando, y por eso hay tanta gente que tiene Alzheimer, porque la misma cosa, ellos están allí obsesionados por un programa, y eso lo va llevando a la degradación. Así es que, hermanos, nuestros corazones se han endurecido tanto, y tanto la maldad ha llegado al ser humano. Pero Dios nos hace una promesa, hermanos. Dios nos hace una promesa ahí en Ezequiel 11, del 19 al 20. Esa promesa que el Señor nos hace para que nosotros podamos salir de donde estamos, de esa degradación que fue llevándonos a nosotros a ir de continuo al mal. El corazón era de continuo al mal. Dios nos hace esa promesa ahí en Ezequiel 11, del 16 al 20, y nos dice así: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y se pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo seré por Dios. Oh, mi hermano, esta promesa Señor nos hace. Él no nos dice: quiero que tengas un corazón nuevo. No, Él dice: yo pondré un corazón nuevo. Yo cambiaré. Él lo está haciendo por ti, hermanos. Así es que el versículo 19, hermanos: y les daré ese corazón nuevo, ese cambio de vida. Cuando tú estás en Cristo, viene el cambio, viene ese corazón de carne, te quita ese corazón de piedra. Hermanos, cumpliendo el propósito y cuando somos nuevos cristianos, cuando Dios cumple el propósito de hacer ese cambio de corazón, y entonces entramos y somos una nueva creación. Somos hijos de Dios. En el Nuevo Testamento nos dice en 2 de Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que, hermanos, hay una condición que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Nueva criatura es, hermanos. Hay una condición. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Tú puedes darte cuenta si en realidad eres esa nueva criatura y estás en Cristo. Pero siempre, hermanos, el ser humano le lleva la contraria a Dios. Habiendo motivos nuevos, reglas nuevas, ideales nuevos, corazones de piedra y duros como el diamante. Así le llevamos la contraria a Dios. El versículo de Zacarías 7:12 nos dice cómo es el corazón del ser humano y el mismo ser humano se hace más duro así. Si el Señor lo está diciendo, te quitaré ese corazón de piedra y te daré un corazón nuevo de carne y cambiaré tu vida. Pero no, el ser humano contesta y le dice en Zacarías 7:12, dice, y pusieron su corazón como diamante. Hermano, o sea que el ser humano, o sea, endureció no solamente de piedras, sino de un diamante, duro como el diamante. Dice como diamante, dice, para no oír la ley ni las palabras que Jehová que Jehová de los ejércitos enviaba por el Espíritu, por medio de los profetas. Primero vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Hermanos, el Señor también ahí dice que Él se enojó, vino gran enojo. ¿Por qué? Porque en vez de obedecer las leyes, obedecer lo que el Señor les estaba diciendo, ellos endurecieron su corazón como un diamante para no obedecer la ley, para no obedecer al Dios que los había creado, al Dios que quería sacarlos del pecado, sacarlos de ese continuo aumento de pecado. Eso es lo mismo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo, mi hermano. Pero nosotros endurecemos el corazón así como diamante. ¿Para qué? Simplemente para no obedecer las cosas, la ley de Dios. Esta mañana yo me desperté, hermanos. Yo me desperté en la mañana pensando en las iglesias que están cerradas. Y que hoy en día usted puede despertarse de su casa, despertarse en su cama acostado y simplemente prender su celular y escuchar todas las miles de predicaciones que hay hoy en día por las redes sociales. Y entonces cuando termina una predicación y cuando termina, usted se levanta y empieza a hacer sus cosas cotidianas. Empieza a lavar la ropa, empieza a limpiar la casa, empieza a lavar el auto y sale de compras empieza a hacer lo que hace el mundo entero. Estamos endureciendo nuestro corazón y estamos llegando a un estado así como estaba esta gente, que su corazón lo endureció como piedra para no obedecer lo que el Señor les estaba diciendo. Y yo, ¿verdad? No juzgo a la gente, yo estaba pensando, nada más. Estaba pensando en eso, lo que está sucediendo hoy en día. Hoy en día, mis hermanos, nos hemos enfriado. Nos hemos ido de las iglesias, pero no nos hemos ido a las iglesias para seguir adorando a Dios, sino que estamos yendo de continuo aumento. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque ya para el día 3 de este mes que viene se abre esta iglesia. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque finalmente se va a abrir la iglesia. Y la iglesia se va a abrir para seguir predicando el evangelio. Algunos ya no van a volver. Algunos la pandemia se los llevó. Y a otros la pandemia del pecado se los llevó también. Y algunos ya están desanimados y tampoco quieren venir. Pero los fieles del Señor, la gente que necesita y que tiene hambre de la ley, hambre de la palabra del Señor, aquí va a estar fiel como ha estado toda la gente que hoy en día
han estado fieles ahí haciendo la voluntad del Señor. Así es que, hermanos, dice que el corazón se endureció del ser humano como un diamante. Uno mismo lo endurece para no escuchar la ley. Ahora dice cuál debe ser nuestra actitud ante tal situación, hermanos. ¿Cuál debe ser esa actitud de nosotros para poder cambiar nuestra vida, para poder hacer ese cambio y que ese corazón, dejemos que el Señor cambie ese corazón de piedra o ese corazón de diamante y nos ponga un corazón de carne, listos, sensibles a la palabra del Señor? Escuchar al Espíritu Santo que nos hable y escucharlo y escucharlo con palabras aceptables, no para criticar, no para hacer lo contrario de lo que nosotros queremos hacer. No, mi hermano, solo para avanzar y aprender en la palabra del Señor. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud debe de ser anhelar un cambio, llegar a ser lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Debemos de anhelar ese cambio, porque cualquier persona, hermanos, cualquier persona que usted pueda y le esté dando estudios bíblicos o esté dándole terapia familiar o esté dándole ánimo, si Él no quiere, hermanos, no hay quien lo pueda cambiar, porque ese corazón cada día el ser humano lo hace así como el diamante. Cada día el pecado va poniendo barreras, el enemigo te va haciendo que pongas barreras y que tu corazón se haga más duro. Y no hay quien pueda cambiar tu vida, solamente Cristo Jesús. Mucha de la gente, alguna gente me ha dicho, yo no voy a dejar esto por más que me digas. Le digo, bueno, tú puedes decir eso, pero hay un Dios todopoderoso que puede cambiar tu vida. Y allí me quedo esperando, hermanos. A muchos les ha cambiado la vida, a algunos no. Algunos han muerto. Yo no soy nadie para juzgarlos, pero he ido a ver personas que están en pleno sufrimiento, en la muerte. Yo he ido a hablar con ellos y algunos me han aceptado, algunos me han corrido, algunos en el dolor aceptan a Cristo. Ahora, ¿qué va a suceder cuando ellos resuciten? Eso ya es un asunto de Dios, no mío. El asunto mío es, hermanos, es predicarles la palabra. El asunto mío es enseñarles que hay un Dios creador, un Dios amoroso, un Dios que quiere que tú vivas una vida feliz, un Dios que hace que cambie tu vida, que cambie todo. Cuando tú lo aceptas y abres ese corazón para que Él entre a ti. Ahora la actitud, hermanos, la encontramos ahí escuchando a David en el Salmo 51:10. David habla con Dios, hermanos, y él le dice ahí, David le dice a Dios, dice, crea en mí oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese David, hermanos, yo me imagino, no sé cómo estaba, si estaba hincado, estaba lavando las manos al cielo, o si él estaba afligido cuando él dice estas palabras, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y eso es la oración que nosotros debemos de anhelar, hermanos, que Dios cree un corazón limpio para nosotros, para que nosotros podamos sentir y hacer lo que Dios quiere de mí. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto en mí. Ahora, hermanos, si vemos la vida de David, David no era un hombre que no tenía pecado, incluso él pecó, mató a Urías cuando se metió con Betsabé. Pero este hombre, David, siempre
estaba pidiéndole, arrepintiéndose al Señor, pidiéndole que le mostrara el camino. Siempre estaba de rodillas, siempre estaba clamando a Dios. ¿Por qué? Porque él quería que Dios hiciera el cambio en su vida. Porque hay veces, hermanos, que aunque usted quiera cambiar ese corazón, usted quiera hacer que ese cambio y hacer que lo que Dios quiere de ti, a veces no se puede. A veces tienes que luchar y tienes que pedirle a Dios y dejar toda esa paz y decirle, Señor, hasta aquí yo no puedo más. Eso te lo dejo a ti. Yo voy a hacer la parte humana y tú vas a hacer la parte divina. Así es que Dios lo hace, hermanos. Él está dispuesto a abrir. Solamente tienes que tener ese deseo de que Él entre en tu corazón y cambie ese corazón de piedra o de diamante que tengas. Pero había una gran diferencia, hermanos. En cada ser humano hay una diferencia grande. En David había esa diferencia, que él estaba arrepintiéndose siempre y estaba pidiéndole a Dios que le enseñara el camino. Ese es el deseo que nosotros debemos tener, hermanos, que Dios nos muestre el camino. Sobre la ocasión, el Salmo ilustra, hermanos, el verdadero arrepentimiento en el que se comprende la concupiscencia, confesión, tristeza y súplica de misericordia y la resolución de David. Allí, cuando usted empieza a leer la vida de David, hermanos, usted puede entender cómo es que David suplicaba a Dios. La tristeza, le estaba suplicando al Señor que tuviera misericordia de él, que le mostrara el camino. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener para que nosotros podamos ser cambiados y que nuestro corazón pueda ser cambiado. El apóstol Pedro nos muestra cómo es nuestra actitud de pecadores en la vida real, hermanos. Voy a leerle 2 de Pedro 2, del 2 al 11. Ahí encontramos la vida de la gente, de los pecadores, de la gente, de nosotros pecadores, cómo somos en la actualidad. Ahora usted puede analizar este versículo y puede ponerse en qué situación está. Quizá no, usted pueda decir, no, yo no hago nada de eso. O quizá pueda decir, oh, ya está hablando de mí. No, mi hermano, se está hablando la palabra del Señor. Dice así, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercaderes de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los impíos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
y mayormente a aquellos que siguiendo la carne, andando en concupiscencia y inmundicia y desprecian al señorío, atrevidos y contundencia, no temen, decía, mal de la potestad superior, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Oh, mi hermano, esto da que pensar, porque si el Señor no perdonó a la ciudad de Sodoma y Gomorra por la maldad que estaban haciendo, solamente Lot, porque dice allí un varón justo, estaba orando, esa era la clave, estaba orando, pidiendo, Dios lo perdonó, y a su familia, a 7 personas más. Si no perdonó cuando el diluvio a toda la gente que se perdió, solamente perdonó a Noé. ¿Qué te hace saber, hermanos? ¿Qué te hace pensar que Dios nos va a perdonar en el pecado? Que Dios nos va a perdonar en lo que estamos haciendo. Que Dios está diciéndonos que ablandemos, que lo dejemos, que cambie nuestro corazón, pero nosotros lo hacemos más duro, así como el diamante. ¿Qué nos hace saber que nosotros, si no perdonó a los ángeles, no perdonó a Lot, no perdonó a Noé, a toda esa gente que estaba pecando, qué te hace pensar que Dios te va a perdonar a ti? ¿O qué me hace pensar a mí que Dios me va a perdonar en el pecado? Dios aborrece el pecado, hermanos, pero ama al pecador. Dice este pensamiento, dice: la fe une verdaderamente a Cristo con el creyente débil y con el fuerte, y purifica realmente el corazón de uno y del otro. Todo creyente sincero es justificado a ojos de Dios por su fe. La fe obra santidad y produce efectos en el alma que ninguna otra gracia puede producir. En Cristo habita toda la plenitud y el perdón y la paz, la gloria y el conocimiento, y los nuevos principios son así, todos por medio del Espíritu Santo. No hay poder, hermanos, no hay poder de la fe que tú tengas en Cristo Jesús que no pueda cambiar tu vida. Y esa es la razón que tú puedes ver a alguien que está hundido en algún vicio y tú empiezas a orar y entonces Dios cambia y hace ese milagro por la fe. Por la fe, las obras que se están haciendo en Cristo, no hay poder más grande que Cristo, el que tiene y puede cambiar tu vida, mi hermano. Ese Dios está esperándote. Entonces, ¿cómo hacer para vivir una vida que agrade a Dios? ¿Cómo es que tengo que hacer yo para vivir una vida que agrade a Dios, así como Dios quiere? ¿Qué quiere Dios de mí que yo haga? Recibir al Señor Jesús. Él es nuestra única oportunidad para ser como Él. Recibirlo, hermanos. Quiere que seamos de Él, que seamos sus hijos, que practiquemos la verdad, que practiquemos sus enseñanzas, que vayamos y nos apegamos a la ley, que nosotros cumplamos y salgamos del pecado, que nos arrepintamos. Eso es lo que necesitamos para que Dios nos pueda perdonar y poder vivir a la imagen de Cristo. Juan 1, del 9 al 13 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que, hermanos, ahí el Señor está dando una declaración. Dice que vino al mundo, y vino al mundo y lo que nosotros, los religiosos, lo que no lo conocimos, no lo conocieron. Pero aquellos que lo recibieron, aquellos que lo reconocieron, a eso les dio potestad de ser hijos de Dios. Así es que, hermanos, tenemos que reconocer, tenemos que dejar que Cristo cambie nuestro corazón, que nosotros podamos estar con un corazón de carne, sensibles y atentos a la voz del Señor, que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida. Lo que dice el evangelista acerca de Cristo, prueba, hermanos, que Él es Dios. Y que Él tiene toda potestad y que Él vino a este mundo para darnos una vida eterna y que Él vino para salvarnos y Él vino para darnos esa paz, para darnos esa felicidad. Él vino para hacer el cambio en nuestra vida, pero nosotros tenemos que decir y darle la oportunidad que lo haga. El Cordero perfecto, el que era sin pecado, se hizo pecado para darnos la salvación y darnos vida y vida abundante, hermanos. Él quiere que no solamente tú pienses en que vas a tener una vida eterna y vas a vivir feliz en el paraíso. Él quiere que empieces a vivir esa vida eterna en esta tierra, que empieces a tener esa paz interior y que Él pueda vivir contigo y pueda caminar contigo. Pero tú tienes la decisión, hermanos. Así es que segunda de Pedro 1, del 2 al 8 dice: gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. ¿No es maravilloso lo que el Señor quiere hacer contigo y conmigo? Dice, la fe une verdaderamente a Cristo con el creyente débil y con el fuerte, y purifica realmente el corazón de uno y del otro. Todo creyente sincero es justificado a ojos de Dios, del Señor Jesucristo. Todo creyente sincero, hermanos. Si tú eres sincero con el Señor, Él te va a cambiar tu vida. Él te va a empezar a dar lo que Él quiere que tú cambies. Las cosas que no puedes hacer, ya lo dije, hermanos, déjaselas al Señor. Hay momentos que yo me he sentido frustrado. Hay momentos que me siento incapaz. Hay momentos que yo me he ido a llorar a una esquina porque me siento atado de las manos, porque no puedo hacer nada por la situación en que está pasando. Y cuando yo me pongo y oro al Señor y voy de rodillas, hermanos, llorando ante el Señor, clamando, dice, clama a mí y yo responderé. Clama, hermano, si tú tienes una situación difícil, clama al Señor y el Señor va a responder y va a hacer el milagro, va a cambiar tu vida, hermanos, va a darte esa paz interior. Hay momentos que he estado así, hermanos, pero el Señor me ha dado la victoria y he sentido esa paz interior. Quizá la situación no se ha solucionado, quizá el problema sigue allí, pero Dios te da esa paz interior, hermanos. Quizá ya perdiste a alguno de tus familiares y estás en ese dolor. Quizás estás en problemas familiares y estás en ese dolor. Pero el Señor quiere darte esa paz interior. Y déjale ese problema a Él. Porque Él va a hacer el milagro. No en tu tiempo, sino en el tiempo de Él. Porque Él sabe lo mejor, hermanos. Así es que, mi hermano, si usted ha estado escuchando este tema y no se ha entregado a Cristo, hermanos, esta es la oportunidad
de que tú hagas esa decisión y te entregues a Cristo. Solo tienes que invitarlo, hermanos. Solo tienes que invitarlo y decirle: Señor, cambia mi corazón. Señor, quiero que tú hagas ese cambio en mi vida. Perdona mis pecados. Y Él va a extender los brazos y te va a abrazar y te va a dar esa paz interior, hermanos. Hoy estamos en ese momento. Y yo quisiera que cada uno, si no se ha entregado a Cristo, hermanos, yo quiero orar por usted. Si tú todavía estás luchando con esos hábitos heredados, si tú todavía tienes problemas y estás con un problema tan grande que no hay nada que lo pueda solucionar, solamente Cristo lo puede solucionar, mi hermano. No te resistas. Yo quiero que tú te pongas de pie allí donde estás. Yo puedo sentir que puedo esperar un poco por si hay alguien luchando de que no quiere tomar esa decisión. Hay momentos, hermanos, que solamente se pueden tener una vez en la vida. Y la oportunidad que estás escuchando en este momento puede ser la última oportunidad, porque tú no sabes el día de mañana. Tú no sabes qué es lo que está pasando, o lo que va a pasar contigo, o con tu vida. Pero si tú aceptas a Cristo y te arrepientes de corazón y le pides perdón, desde hoy, así como le dijo al ladrón, desde hoy estarás en el paraíso conmigo. Es increíble ese amor. Todavía ese es el misterio tan grande, hermanos, que no podemos entender, que el Señor te puede salvar. Pero no te resistas, mi hermano. Todavía seguimos esperando un poquito, pero no luches contigo mismo. Déjale al Señor. Vamos a inclinar el rostro para orar, hermanos. Terminar con este tema. Vamos a inclinar el rostro. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, porque tú has hecho todos los preparativos para que cada uno de nosotros pueda cambiar nuestra vida. Aún del pecado que llegó hasta un punto exagerado, la maldad ha llegado a límites increíbles. Hoy tú estás todavía dándonos la oportunidad, Señor, de poder arrepentirnos, regresarnos a tus caminos, escuchar tu palabra, tus leyes, ponerlas en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nosotros podamos cambiar nuestra vida. Yo te pido por todos mis hermanos que están luchando allá, en otro país, allá en su celular, que tú, Señor, puedas ayudarles a que tomen la decisión de entregarse a ti. Tú estás dispuesto a hacerlo, Señor. Nada más quiere que nosotros abramos la boca. Abremos la boca, Señor. Gracias por todo, Señor. Todo esto te lo pedimos, no por mérito alguno, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, una vez más hemos cumplido con predicar la palabra del Señor. Nos vemos para la próxima semana. Aquí estaremos fieles aquí al Señor para que otro mensaje para ustedes. Gracias.